orando en tiempos de crisis. Y hay un papel que la oración juega muy importante en el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para su pueblo, pero en particular de lo que Dios ha prometido para ti o para mí, ¿verdad? Y al estar enfrentando todos estos tiempos y problemas que estamos experimentando en estos días, ¿verdad? No debemos caer en el error de pensar que Dios envió esta pandemia o que Dios nos está castigando, que digas es que me merezco esto porque no me he portado bien o me he alejado. Dios no envió esta pandemia, Dios no envió la enfermedad, no nos está castigando. Esté pendiente porque en la semana estaremos aclarando esas inquietudes que ustedes han estado enviándonos con dudas, inquietudes, preguntas, y estaremos buscando las plataformas durante la semana para responderles. Pero hay una gran diferencia entre la voluntad permisiva de Dios y la voluntad absoluta de Dios. Hay cosas que tiene Dios determinado y nada ni nadie lo podrá mover. Pero hay otras cosas que Dios es su deseo, es su voluntad, pero nos da la libertad, es lo que le llaman el libre albedrío, nos da la libertad de decidir, de accionar, de responder. Dios quiere, por ejemplo, como nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es su deseo, esa es su voluntad. Pero si una persona no quiere poner su fe en Cristo Jesús, entregar su vida a Jesús, lógicamente, esa es parte de esa voluntad permisiva. O sea, no quieres, está bien, ¿verdad? Hay una gran diferencia y es un tema muy discutido, ¿verdad? Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros. Y en ese diseño para cada persona de la humanidad, en todos los tiempos de la historia, tiene que ver primero con la salvación. Y ahora no todo mundo responde a eso, ¿verdad? Y estuvimos analizando durante los temas de este año, diríamos, que es bien evidente que Dios tiene un propósito particular para ti, un propósito para mí. Y está puesto al alcance, no es para que andemos, no sé, adivinando, descubriéndolo, solo que de alguna forma tiene Dios un esquema de donde ha puesto accesible todos los elementos de ese propósito que tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Independientemente de que Dios es soberano y su voluntad no puede ser detenida por nadie, ¿verdad? Pero lógicamente este tema de la soberanía de Dios se vuelve más complicado cuando estudiamos el papel de la oración en nuestras vidas. Porque pudiéramos pensar, bueno, ¿cómo orar? Sobre todo en estos tiempos de crisis, o sea, ¿qué debo pedir? ¿Qué debo orar? ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué es lo que oro? ¿Verdad? ¿O servirá de algo orar? Podríamos decir, o sea, porque en cuántas ocasiones, aún como creyentes, podríamos decir, ¿sabes qué? He orado y no he visto ningún resultado. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado, a veces digo, no sé, ¿tendrá sentido orar? Pero esta pregunta tiene mucho que ver con el tema de hoy. Esto que Dios quiere a través de su Espíritu Santo enseñarnos en esta tarde. Venía a mi memoria, conforme preparaba este tema, ¿sí? Una ilustración con respecto a la conexión entre Dios y nosotros y la oración. En la mayoría de nosotros, en nuestros hogares, tenemos electricidad, tenemos corriente eléctrica, ¿verdad? Tenemos electricidad. Esa electricidad es poder, es fuerza, es potencia. La provisión de esa energía, de esa potencia, de esa fuerza, está recorriendo todo el cableado, sea muy grande, sea pequeño, todo el cableado de nuestras instalaciones, de nuestra casa. Ahí está el poder, pero debe haber un enchufe, un contacto para poder usarlo. Si no nos conectamos, no nos enchufamos a esa provisión de poder o de fuerza o de habilidad, entonces no podremos aprovecharlo. Y en el momento que nos conectamos, experimentamos la realidad de esa energía, de ese poder que ya está ahí, ¿verdad? El contacto no crea la energía, el contacto no crea el poder o la potencia, solo nos permite accesarlo en el momento que nos enchufamos. Pues de alguna manera así es con Dios. Necesitamos estar conectados, enchufados con Dios para experimentar su poder. Y muchos pretenden vivir sus vidas desconectados de Dios y de todas maneras, de alguna forma, obtener los beneficios de un propósito, de una provisión de Dios, ¿verdad? Creemos muchos en el poder de Dios,
pero no estamos experimentando su provisión, su respuesta, su favor, porque no estamos en contacto, no estamos enchufados. Y ese enchufe, ese punto de conexión es la oración. Es la oración. Es como Dios lo ha determinado de alguna manera. Es el contacto entre nuestra necesidad y la provisión de Dios. La oración, ¿verdad? La oración es lo que Dios ha establecido para que tú y yo tengamos contacto con Él y con todo lo que Él ya ha decretado o ha establecido. Si no hay oración, no hay contacto. Y si no hay contacto, no tenemos acceso a todo lo que Dios ya ha declarado para nosotros, para ti. Es su voluntad, su propósito. Y necesitamos a través de la oración enchufarnos para que podamos ir experimentando, ¿sí?, esa provisión de su plan, de su propósito para la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, para muchos la oración es como cuando entonamos. ¿Se han fijado que en todos los eventos deportivos se canta, por ejemplo, el himno nacional? ¿Sí? Es más, casi en cualquier país se acostumbra a cantar el himno nacional antes de iniciar cualquier torneo deportivo. Pero ¿te has puesto a pensar que ese canto de ese himno nacional no tiene absolutamente nada que ver con el desempeño en la cancha? O sea, si se canta el himno o no se canta, si se canta bonito, se canta feo, si se canta ruidoso o en silencio, si hay fallas o no hay fallas, si se canta perfecto, no influye para nada en el desempeño en la cancha de juego, en el terreno del juego. Y para muchos en la vida cristiana pareciera que así estamos, como que queremos desconectar el concepto de la oración con lo que está sucediendo en el campo de nuestra vida diaria. Y no podemos permitir, ¿verdad? No podemos permitir. Yo quiero invitarte en esta tarde, mi hermano, mi hermana, que te quites todo prejuicio, todo concepto que ya tengas acerca de la oración y pongas atención a lo que vamos a estudiar el día de hoy, y entonces podrás armar, dirigido por el Espíritu Santo, la enseñanza que Él tiene para ti. La oración, insisto, es el mecanismo que Dios ha determinado necesario para que Él, ¿sí?, nos dé lo que quiere darnos, lo que tiene para nosotros, ¿sí? La oración no hace que Dios haga lo que tiene planeado. Esto es bien importante. No estamos forzando a Dios, no podemos forzarlo. La oración nos conecta para poder accesar lo que ya tiene Él determinado, ya para nosotros, ¿verdad? Y provoca, como que dice, el cumplimiento de aquello que Él ya decretó. ¿Cuántas cosas a lo mejor nos hemos estado perdiendo de la provisión y del plan de Dios en nuestras vidas? Porque no nos hemos conectado a través de la oración con Dios. Y esto es como para que sí lo pensemos. Inclusive vámonos al libro de Santiago, ahí en el Nuevo Testamento, ya casi al final del Nuevo Testamento de la Biblia, encontramos una carta de Santiago en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Y observemos cómo Santiago logró comprender, dirigido por el Espíritu Santo, esta realidad que estoy compartiendo con ustedes. Mire lo que dice Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Y luego dice el versículo 3, pedís, o sea, pides y no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal para gastar en vuestros deleites, en tus deleites. El enfoque es equivocado. El enchufe tiene un propósito muy particular. Es accesar no a lo que yo quiero, no a lo que yo anhelo y yo deseo y sueño. Es aquello que Dios ya tiene para mí. Y Dios ha puesto todo a mi alcance para cumplirse el propósito suyo en mi vida. Yo tengo que accesarlo. Así es que te imaginas todo lo que Dios tiene para ti y no lo estás obteniendo porque no estamos practicando una vida de oración. Es bien importante. Esta pandemia no sorprendió a Dios. Dios ya sabía que vendría, ¿verdad? Y encontramos versículos, pasajes bíblicos. Ahora te quiero llevar, ahorita vamos a regresar a Santiago, ¿verdad? Pero a Isaías, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, en el capítulo 65, versículo 24, mira lo que nos dice el profeta. Y dice, y antes que clamen, está hablando Dios, antes que clamen responderé yo. Mire qué hermoso es Dios. La respuesta está dada, mi hermano. El punto está que estamos desenchufados, estamos desconectados. Parece que estamos más enchufados a las noticias falsas,
a los mensajes que están reenviando y pensamientos y noticias que alarman, que asustan, que preocupan. Estamos más conectados a estar, no sé, comentando, alimentando un miedo, un terror, en lugar de estar conectados a lo que Dios está diciendo. La respuesta ya está dada. Está esperando que tú y yo oremos. Que oremos, ¿verdad? Dios ya ha decretado su voluntad para tu vida. Hay que accesar, ¿verdad? Porque Él ya, de alguna forma, ¿verdad? Ya ha dicho lo que va a hacer con respecto a ti y con lo que va a hacer con respecto a mí antes que hablemos, antes de que pidamos. Pero necesitamos estar conectados. Dios ya ha expresado su propósito para tu vida y ese propósito lo encontramos en la Biblia. Y entonces nos damos cuenta que tiene que haber esa conexión. La oración, el enchufe, al conectarnos con Dios es lógicamente a través de lo que en su palabra nos dice, ¿verdad? Ya está dado, ahí está todo lo que necesitas. Es como si alguien te hiciera un depósito en tu cuenta bancaria y tú nunca hicieras un retiro. El dinero está ahí. Y mientras no hagas un retiro, no puedes aprovechar los resultados, los beneficios, la bendición de ese dinero mientras no haya un retiro. La oración es lo mismo. Los fondos de la provisión de Dios para el cumplimiento de tu propósito, el que Él tiene para ti, ahí están depositados. Tienes que accesar a través de la oración para entonces experimentarlos en tu vida. ¿Sí? Ese plan. Cuando clamamos a Dios en oración, aquello que Él ya ha decretado, se da el cumplimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está dentro de su voluntad. No estamos hablando de nosotros crear o forzar la voluntad de Dios, ¿verdad? La oración activa el decreto y la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. La oración no hace que suceda, solo la toma porque ya fue declarado, ya fue dicho, ¿verdad? Es como la televisión por cable. ¿Te has puesto a pensar? Tenemos un aparato receptor ahí, ¿verdad? Ese receptor no es el que origina, ni crea, ni hace los programas. Solo toma la señal, toma el programa y lo baja a la televisión para que tú y yo tengamos acceso a eso que se está transmitiendo. Así es la oración. No crea, solo toma y entrega lo que ya está. No crea nada, solo hace accesible lo que Dios tiene, ¿sí? En su propósito para cada uno de nosotros. Ahora, regresando a la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, pero ahora vámonos al capítulo 5. Santiago capítulo 5, ¿sí? En donde el versículo 13 en adelante, mire cómo insiste continuamente Santiago en el tema de la oración. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y yo me pregunto, ¿estás afligido? ¿Qué has hecho al respecto? Porque aquí Santiago dice, haz oración. Y yo, ¿cuántas oraciones o cuánto tiempo de oración o cuánto oración has hecho o generado o conversado con Dios a raíz de tu aflicción, de tu preocupación, de tu prueba, de tu angustia, no sé, de tu falta de paz? Dice, ¿está alguien alegre? Cante alabanzas. Y luego el versículo 14, ¿está alguien enfermo entre vosotros? Dice, llamen a los ancianos de la iglesia y ¿qué hagan? Oren, oren. La oración es el punto de conexión, mis hermanos. Es precisamente lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Afligido, enfermo, asustado, haz oración. El problema, creo, estoy convencido, para muchos es cómo llevarlo a la práctica. ¿Cómo llevar a la práctica el orar? Para eso podemos seguir leyendo. Versículo 16, Santiago 5, 16. Mira lo que dice. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y luego mira lo que dice. Orad unos por otros. ¿Qué privilegio nos ha dado Dios para poder orar unos por otros? El que tú puedas orar para que tu hermano, tu hermana, tu vecino, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu esposa, tu esposo, tus hijos, ellos puedan poder a través de la oración percibir, apropiarse de lo que Dios ya les ha dado, ¿verdad? Es lo que está diciendo, es evidente. Santiago está hablando de oración en este último capítulo. Ahora, ¿sabe qué me llama mucho la atención en lo que hace Santiago? Que está hablando de la oración, y yo no sé, pero si yo pensara en alguien de un personaje bíblico que practicara mucho su tiempo de conversación con Dios, yo pensaría en Moisés, ¿no? ¿Tú no? Yo diría, bueno, Moisés hasta dice la Biblia que hablaba cara a cara con Dios. Increíble. Entonces, podría pensar, bueno, que si va a usar un ejemplo Santiago, pues a Moisés.
Bueno, dice, bueno, si no Moisés, bueno, Abraham, ¿verdad? Abraham está considerado en la Biblia, no lo dijo Abraham, la Biblia lo clasifica como amigo de Dios. Imagínate un amigo de Dios, ¿por qué no ponerlo como ejemplo para saber cómo orar, como un ejemplo de una vida de oración? O hasta inclusive el rey David, ¿sí? Como nos dice, era un varón conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, Santiago no usa ni a Abraham, ni a Moisés, ni a David. Utiliza a otro personaje de la Biblia. ¿A quién está usando? Mira el versículo 17. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vaya, qué increíble. Santiago utiliza a Elías como ejemplo de una vida de oración y como ejemplo para nosotros de cómo podemos practicar esta conexión con Dios a través de la oración. Y si vamos a la historia de Elías, debemos entonces recordar varios principios también de los que Santiago nos está describiendo. Y vamos a irlos viendo. Son principios, conceptos, parámetros que nos pueden ser de mucha utilidad. Ahora vámonos al Antiguo Testamento. En el primer libro de los Reyes, primero de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 1, aparece Elías por primera vez. ¿Sí? Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No habrá lluvia. ¿De dónde sacó Elías la idea de sentirse que él podría detener la lluvia en toda esa región? Y acabamos de leer en Santiago 5:17 que Elías oró fervientemente. No fue una declaración de Elías de haber llegado nada más con Acab y decir, ¿sabes qué, Acab? Ya no va a llover. Esa declaración que Elías está haciendo ante el rey Acab es resultado, producto de su oración con Dios. Su declaración nace de la oración, surge de estar en contacto con Dios. Esta es una realidad. Ahora, podríamos decir, ¿qué tiene que ver este asunto de la lluvia con todo esto? ¿De dónde saca la idea, aún así como sabemos que está conectado, pero dónde saca Elías el concepto de la lluvia? Fíjese que desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, en particular desde Deuteronomio en el capítulo 11, encontramos que Dios dijo con toda claridad que si el pueblo se iba hacia la idolatría, Dios iba a cerrar las ventanas de los cielos para que no lloviera. Entonces, de alguna manera, está en pocas palabras, Elías sabiendo de dónde Dios había decretado su voluntad. Si hay idolatría, no hay lluvia. Entonces, ¿qué está haciendo Elías a través de la oración? Se está conectando con algo que ya existe, con algo que Dios ya le había declarado. Dios dijo, te vas a la idolatría y yo dejo la lluvia suspendida. Ya lo había declarado. La afirmación de Elías ante el rey Acab, ¿sí?, tiene el fundamento, ¿sí?, en la palabra de Dios que había sido dicha años antes. Está dirigido por Dios para que sea en ese momento. Ahora podríamos decir, bueno, si ya Dios lo había declarado, ¿verdad?, lo había dicho, lo había decretado, ¿por qué o para qué orar? Y vuelve a surgir la pregunta. Y te contestaría, porque Dios está buscando un punto de contacto. Un punto de contacto con nosotros, con alguien, para que lo que ha decretado sea entregado. Dios había dicho, si te vas a la idolatría no habrá lluvia, y ahora necesitaba un punto de contacto, no que necesitara, ¿verdad?, pero el momento, y en oración, ¿sí?, en oración, entonces Elías discierne también el momento en el que esta palabra se debe cumplir. En otras palabras, la oración de Elías estaba ligada a la palabra de Dios. No era un pensamiento propio. Por lo tanto, si tú y yo no conocemos la palabra de Dios, entonces en realidad no sabemos orar. Porque la palabra de Dios debe ser la base o el fundamento de todas nuestras peticiones. Y por eso es que muchos oran así muy en lo general. Ayúdame, Dios. Por favor, Dios, bendíceme, ¿verdad? Peticiones muy vagas, porque no tienen ese punto de contacto. Tenemos que aprender a practicar ese contacto que nos lleve en oración a las Escrituras, que deben ser la base de todas nuestras peticiones. Lógicamente no conocemos qué es lo que Dios está queriendo hacer en nuestra vida, y lo que Dios ha dicho años atrás, en ese momento se aplicaba para la situación de Elías, pero fue, la oración la que permitió
precisamente que Elías dijera, ahorita es el momento. No era el tiempo de Dios, de Elías, era el tiempo de Dios. Y hay muchas cosas en la Biblia que se aplican a situaciones que tú y yo vivimos cada día. Inclusive situaciones en las que a lo mejor tú y yo estamos buscando un milagro. Y es a través de nuestra conexión con Dios que podemos saber entonces cómo orar y por qué orar y acceder a todo lo que Él ya ha puesto a nuestro alcance, ¿sí? Ahora, me llama la atención otro aspecto de Elías, porque cuando se presenta ante el rey Acab, fíjense cómo le dice, lo que acabamos de leer en Primero de Reyes 17:1, en donde dice, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. Y me llamó mucho la atención porque esta palabra presencia, en el hebreo es una palabra que más o menos se puede pronunciar como pané, que significa cara, rostro. Por eso de ahí viene la palabra peniel, el rostro de Dios. Y qué increíble presencia, o sea, es estar ante la cara, ante el rostro de Dios, es estar enchufado, es estar conectado. Y fíjense que dice, estoy, no dice estuve o en algún momento he estado, estoy. Es estar en la presencia de Dios en forma continua. Con todo lo que estés haciendo podrás ir manejando en la presencia de Dios. Puedes estar cocinando en la presencia de Dios. Sea lo que sea, podemos practicar la presencia de Dios, porque este es un acto continuo para que permitamos que el Espíritu Santo nos vaya mostrando si la palabra que ya fue dada para nosotros y el momento en que se debe aplicar. Es una conexión constante, no esporádica en ningún momento. Si regresamos a Santiago, también encontramos que nos dice que, ¿se acuerdan? En el capítulo 5, nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Fíjese nada más, la oración eficaz y justo, puede decir yo no soy justo, yo me porto mal. Mire, justo la Biblia nos dice que si tú has entregado tu vida a Cristo, hemos sido justificados. Tú y yo, por Jesucristo, ahora hemos sido declarados justos cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo. Somos justos. Y en el versículo 17, Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que además era un hombre como tú y como yo. Un ser humano, diríamos común y corriente, porque podríamos pensar, wow, es que Elías. No, Elías y nosotros en ese sentido está diciendo semejantes, ¿verdad? Una persona como tú y yo, nada extraordinario. Y lo que hizo Elías en su tiempo, tú y yo lo podemos lograr y alcanzar el día de hoy. Ahora, pasa el tiempo, regresando al Antiguo Testamento, en la historia de Elías, ¿verdad? Pasa un tiempo y Dios viene de nueva cuenta con Elías. ¡Qué increíble! ¿Sí? En Primero de Reyes, en el capítulo 18, en el versículo 1, dice que pasados muchos días, ¿sí?, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Fíjese nada más, para que vea que no todo tenía que darse. Es en el tiempo de Dios, pero Elías está accesando a la provisión de Dios. Y dice, ve, muéstrate acá, y mire lo que dice, y yo haré llover sobre la faz de la tierra, ¿sí? Debemos también tener cuidado con los tiempos del cumplimiento, ¿verdad? No olvidemos que el pueblo estaba en idolatría como nunca. Podrías pensar, bueno, entonces automáticamente, así como cuando dijo no va a llover, dejó de llover, y dirías ahora va a llover y entonces va a empezar a llover. Pero Elías sabía, basado en la palabra, en el decreto de Dios, sabía que había un obstáculo de aquel entonces que era la idolatría del pueblo. Y entonces mientras no fuera de alguna manera erradicada esa idolatría, entonces todavía no se abriría el camino provisto y establecido, decretado por Dios para que la lluvia viniera. El rey Acab, nos dice la Biblia que el rey Acab fue el rey más malo de todos los reyes de su pueblo. Mire nada más. Y para acabarla de amolar, estaba casada con Jezabel. Increíble. O sea, imagínese nada más el grado de idolatría que existía no solo desde la corte real, sino en todo el pueblo. Y Dios ya le está diciendo a Elías que va a llover de nuevo, pero la idolatría sigue ahí. Y Dios sabe que está la idolatría ahí. A Elías ya lo sabe en base a la palabra de Dios. Y esto es lo que sustenta entonces a Elías a todavía no declarar, hey, va a llover en este instante que empiece a llover. Sino ¿qué es lo que hace? Se encuentra con Acab y lo convoca. Ahí, Primero de Reyes 18, versículo 17, está precisamente diciendo, ¿sabes qué? Congrégame a todos. Sí, los 450 profetas de Baal, ¿verdad? Y los 400 profetas de Acera, o sea, todos los que estaban en idolatría, convócamelos, ¿verdad? Y muchos de alguna manera están esperando que Dios envíe bendiciones sin que estemos dispuestos a cambiar nuestras vidas.
Podrías decir, bueno, ya dijiste que va a llover, ¿por qué no está lloviendo? Porque el pueblo no estaba dando los pasos para que se diera el cumplimiento de lo que Dios había dicho. La idolatría tenía que ser removida para que la palabra de Dios diera su cumplimiento. Ahí estaba la palabra, estaba la provisión, ¿verdad? Ahora, idolatría, podríamos decir, bueno, yo no practico la idolatría en nuestros tiempos, pero podríamos decir cualquier fuente de provisión en tu vida que no sea Dios es realmente una especie de ídolo, de idolatría, ¿verdad? Poner eso como la fuente de nuestra provisión o nuestra satisfacción. Y muchos andamos buscando cosas o personas que satisfagan, ¿verdad? Satisfagan nuestra necesidad en vez de buscar a Dios. Y luego estamos esperando que Dios responda y nos extrañamos porque no lo hace. ¿Por qué no me bendice? Así que Dios ha decretado su voluntad para tu vida, ha decretado su propósito particular y tú y yo necesitamos hacer contacto para que empecemos a experimentar el cumplimiento, para que lo apropiemos, ¿verdad? La historia de Elías la conocemos todos, ¿verdad? Sabemos aquello de que puso los altares, el altar, y entonces dijo, a ver, ustedes hagan llover fuego sobre el holocausto, y no pudieron, y luego viene Elías, y Dios envía fuego y consume el holocausto, y todo el mundo queda a favor de Dios. Y luego, ¿qué sucede? Que al final de cuentas, lo que hace Elías, se deshace de todos los profetas de la idolatría. Acaba, podríamos decir, con la idolatría. Y ahora sí ya está Elías en la posición correcta para poder orar que la lluvia regrese. Fíjese nada más, qué increíble todo. ¿Por qué? Porque está conectado, porque está enchufado. En el versículo 41, primero de Reyes 18:41, dice que Elías le dijo a Acab, fíjese nada más, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Mire, ¿sabe qué me sorprende? Cuando estamos enchufados, mire, Elías está enchufado y oye la lluvia. Y la lluvia no ha llegado todavía. Es más, ni siquiera hay nubes en el cielo. Nadie oye la lluvia más que Elías, el único que está enchufado. Tu cercanía a Dios, tu conexión con Dios determina lo que estás escuchando. Yo oigo bendición de Dios en mi vida en medio de toda esta pandemia. Es lo que yo oigo. Yo no sé tú qué estés oyendo. Yo no oigo lo que la gente dice. Yo oigo lo que Dios me está diciendo. Yo escucho, la bendición viene, la prosperidad viene, el resultado positivo de todo esto viene. Estamos expectantes, esperándolo porque se va a dar en un momento dado, ¿verdad? Y si tú no estás cerca de Dios, no vas a escuchar la voluntad de Dios para tu vida. Indispensable que lo hagamos. El problema es que queremos escuchar a Dios sin estar cerca de Él. Porque ¿cómo supo Elías que la palabra lanzada años atrás se aplicaba a su vida en ese momento? Eso tiene que ver con nuestra distancia espiritual. Es como la estación del radio, ¿te has fijado? Traes una estación bien suave. A veces escucho una estación cristiana y hay partes inclusive de la ciudad en donde no sé cómo va perdiendo la frecuencia, la señal se va perdiendo y dejo de escuchar, ¿verdad? Conforme me alejo, pierdo la señal. Tú y yo no podemos vivir alejados de Dios y esperar que venga la lluvia sobre nuestra vida. No podemos. ¿Eh? Es por eso que la oración representa no solo ese enchufe, sino una comunión, una comunicación relacional con Dios. No es una comunicación religiosa o ritualista, ¿verdad? Acercarnos a Dios como nuestro proveedor para que el Espíritu Santo nos hable con respecto a la aplicación del pasaje de la palabra de Dios que estamos en ese momento leyendo. No tenemos que seguir protocolos. Qué bonito que los tengamos. Es bonito apartarnos, es bonito hacer ciertos rituales, pero no tenemos que hacerlo, ¿verdad? Elías podía escuchar lo que los demás no, porque estaba en proximidad con Dios. La proximidad a Dios es la clave. Sigamos leyendo primero de Reyes 18. Tenemos que aterrizar ya. Acab dice que subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Mire el contraste. Acab se fue a comer. Acab se fue a buscar sus recursos. Acab se fue a vivir su vida sin tomar en cuenta a Dios, mientras que Elías se aparta para encontrarse a solas con Dios, así como Jesús se apartaba al monte para orar. Necesitaba en ese momento Elías un ambiente sin distracciones. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿tienes un lugar específico en donde te puedas
apartar y tener comunicación con Dios sin distracciones? Porque siempre andamos a las carreras, ocupados, distraídos, y así oramos a las carreras, ¿verdad? Y no parece entonces haber respuesta. Pues Elías se aleja de todo y se puso en la posición correcta para escuchar. ¿Te acuerdas lo que vimos en Habacuc? Sobre mi guarda estaré. ¿Se acuerda que estuvimos viendo? Se puso en la postura correcta, no necesariamente una postura física. Era toda una actitud de estar escuchando. No ores a las carreras, mi hermano. No ores distraído, ni con falsas repeticiones, o aunque sean verdaderas. No ores nada más como estar recitando pasajes bíblicos. Qué bueno que los tengamos. Pero platica, conversa con Dios. Ahorita tienes todo el tiempo del mundo. Estás encerrado ahí donde tienes que estar encerrado. Aprovecha este tiempo, ¿verdad? Oraciones breves, no. ¿Por qué tienen que ser breves así, instantáneas? Tampoco busques a consejeros o terapias o ni respuestas en el dinero o las distracciones, porque no van a resolver nada. No lo hagas, ¿verdad? En el versículo 43, Elías le dijo a su criado, ¿sabes qué? Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Y yo te diría, mi hermano, en la oración, en la conexión, busca la respuesta. Busca la respuesta. Elías oró una vez y nada pareció pasar. ¿Te identificas que oraste una vez y nada? O a lo mejor 2 veces y parece que nada sucede. Y dice otra vez y envía al criado 7 veces. Y te digo, mi hermano, persevera. Persevera en la oración. Síguete conectando. No te des por vencido sabiendo que Dios va a responder en su tiempo. Eso es orar con fe. Y a Dios le agrada que tú y yo tengamos fe con expectativa. Y luego el versículo 44, primero de Reyes 18:44. A la 7ª vez. Y le dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Ahí veo una nubecita. Es todo lo que yo puedo. Ese es todo lo que ve el criado. Pero ¿qué estará viendo Elías? Elías está viendo el cumplimiento, la provisión de la palabra de Dios que él está accesando a través de la oración. Y fíjese lo que le dice. Ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Tu carro se va a atascar si no te mueves desde ahorita porque va a llover mucho. Y aconteció, versículo 45, estando en eso, que los cielos se oscurecieron con nubes. Elías no esperó a que las nubes se presentaran. Elías estaba creyendo. Oscurecieron los cielos con nubes y con viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a la ciudad de Jezreel. Y mire lo que dice versículo 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Qué bonito, qué bonito. Que podamos, conectados con Dios en medio de estas circunstancias difíciles, tú y yo podamos saber y afirmar que la mano de Dios está sobre nosotros. Porque esta es la realidad. Y sabes, a través de la oración puedes acceder a esta realidad. Te enchufas y te das cuenta que su mano está sobre ti. Hay un pasaje como en el Salmo 139. Detrás y delante me has rodeado y sobre mí has puesto tu mano. Esta es la realidad que todo cristiano experimentamos en Dios. Y Dios te va a ir abriendo ventanitas como esa pequeña nube antes de abrir todas las ventanas de los cielos para la provisión completa. Su siervo, el siervo de Elías, pudo haberlo distraído. De hecho, de veras no viste nada y a lo mejor haberse dado o desanimado al decirle que no veía nada. Mis hermanos, concluyamos ya. No hay tiempo para protocolos. Qué bonito es que puedas separar un espacio, un lugar en donde tú digas, me gusta sentarme, tener una Biblia abierta, a lo mejor un comentario o un cafecito también que te lo acompañe. Todo está perfecto, pero no te esperes a protocolos, ¿verdad? Tú puedes acceder, enchúfate y no te desenchufes. Continuamente mantente conectado, ¿verdad? Conectado y diciéndole, Dios, haz algo que no hayas hecho antes en mi vida. Yo te invito, yo te reto a que lances ese comunicado, esa petición a Dios. Esto que le sucedió a Elías nunca había sucedido. Todo lo que sucedió con Elías no había sucedido. Y lo que está sucediendo el día de hoy no nos había sucedido antes. Yo no había experimentado una pandemia de este tamaño, yo no sé tú. Y si tienes
eres más joven que yo, me atrevo a decir que no lo habías experimentado. A lo mejor los que son más grandes, a lo mejor sí. Pero pedirle, Dios, haz algo que no hayas hecho antes en mi vida. Mis hermanos, no podemos olvidar que tú y yo somos iglesia, y somos iglesia donde quiera que estemos. Conectados con Dios, enchufados a su provisión. Dios le dio la autoridad a la iglesia y tú y yo somos la iglesia. Allá donde tú estás, nosotros los que estamos aquí en esta transmisión, somos la iglesia, todos juntos somos la iglesia, ¿verdad? Y Dios nos ha dado como iglesia la autoridad, ¿verdad? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia y se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo si tú y yo creemos y seguimos creyendo que Cristo es suficiente. Mi hermano, conéctate con Dios. Conéctate hoy mismo con Dios y sobre todo, al igual que Elías, te diría, mantente ocupado, mantente enchufado, mantente conectado. No te desconectes. Que el desánimo, que los chismes, que las noticias falsas o verdaderas te desanimen, no lo permitas. Tú mantente conectado creyéndole a Dios para que puedas accesar lo que Él tiene para tu vida. En medio de todo esto. Y entonces, aquel glorioso día que Él nos permita salir de todo esto, puedas decir, ¿sabes qué? Dios cumplió su propósito en mi vida, en medio de toda esta pandemia. Y podamos juntos venir a este santuario que hoy está vacío. Y podamos venir otra vez juntos, congregándonos como iglesia que somos, donde quiera que estamos. Y juntos, puestos de acuerdo, alabemos el nombre del Señor. Y mientras tanto, ahí donde estás, mantente conectado con Dios y alabemos a Dios, aunque no estemos presentes unos con otros. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tus favores y por tus misericordias. Gracias, Señor, por esta bendición de poder conversar contigo, de la oración, de poder enchufarnos y conectarnos contigo, Padre, para poder discernir y experimentar lo que tú tienes para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria como siempre hemos deseado, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, esta mañana también como parte de nuestro servicio, quiero invitarlos a que recordemos una palabra muy sencilla, pero muy sentida que nuestro Padre nos ha dejado. Y nos invita a que con alegría, a que con gozo, dice la palabra de Dios, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y es en esa forma como yo los invito a que sigamos apoyando a nuestra iglesia, porque igual que todos tenemos necesidad, hay gastos, se tienen que cubrir facturas de electricidad, de honorarios, de salarios de los que colaboran con nosotros de una manera directa en la iglesia. Y yo les quiero comentar algo bien breve, y lo digo a todos mis amigos y a todos mis conocidos. Mientras más obedezco a Dios, hay una bendición más grande y no nos la condiciona Dios. Les invito entonces que con toda la alegría y con todo nuestro corazón sigamos ofrendando. Y les recuerdo que en las oficinas pastorales están abiertas en los horarios habituales de 9 de la mañana a 1 de la tarde y hasta las 6 de la tarde. Pueden venir a entregar su sobre, ya sea en efectivo, con un cheque, o pueden también colocar su ofrenda mediante la terminal electrónica. La otra forma es que podemos también a través de nuestro teléfono celular hacer una transferencia como está apareciendo en pantalla, en el número de cuenta que está en pantalla. Y algo bien práctico que los invito, hermanos, afortunadamente hay muchos cajeros del banco que la iglesia tiene su cuenta. Podemos acudir cualquier hora, 24 horas al día, podemos acudir y ahí entregamos nuestra ofrenda. Una vez que tengamos el recibo, yo les invito para que podamos también enviarlo al teléfono que está apareciendo en pantalla. Envían su comprobante y por vuelta de WhatsApp igual les haremos llegar un agradecimiento en nombre de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias nuevamente y nos quedamos en compañía de nuestros hermanos de alabanza. Gracias y mil bendiciones. Este tiempo para
ser despedidos antes de este último canto que nos permita precisamente disfrutar. Quiero hacer una aclaración por todos los comentarios que nos están haciendo. Sí estamos teniendo las precauciones, estamos un equipo mínimo de voluntarios y siervos participando en esta transmisión. Estamos tomando todas las precauciones. En este momento de la transmisión nos hemos removido los tapabocas o como se llamen, o cubrebocas, pero estamos tomando las precauciones. Tenemos todo aquí para estarnos aseando a cada rato, lavándonos las manos y desinfectándolas, y nos ponemos nuestros cubrebocas en todo momento. Y estamos guardando la distancia, como ustedes pueden observar, y somos un equipo reducido de personas que estoy permitiendo entrar a esta grabación para evitar precisamente un contagio. Y además estamos siguiendo las recomendaciones de nuestro gobierno, tal y como queremos hacerlo. Así es que no esté preocupado, estamos siguiendo las reglas, por eso no nos estamos congregando y por eso estamos haciendo transmisiones que están teniendo inclusive muchos ajustes que se tienen que estar haciendo y pruebas, cambios para poder adaptarnos a todo esto, pero estamos cuidando y de seguir las instrucciones de las autoridades en nuestro país y en nuestro estado, en nuestra ciudad. Así es que invoquemos el nombre del Señor, seamos bendecidos, ser despedidos y disfrutemos este último canto de alabanza. Padre bendito, te damos tantas gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque en medio de todo esto sabemos que te tenemos a ti, Señor, porque tú vas con nosotros y nunca nos dejas, continuamente, nunca te apartas de nosotros, Padre. Qué bendición, Padre, haz esta verdad, esta realidad de tu presencia, hazla cobrar vida en el corazón de tu pueblo en esta tarde, Señor. Que ellos estén siendo bendecidos. Tú provee en sus hogares todo lo necesario, Señor. Todo aquello que haga falta y tú bendíceles, protégeles, guárdales. Y trayendo salud y fortaleza en medio de todo esto, Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La iglesia, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Sean para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para
Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego.